Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es jueves 19 de diciembre, 18 del mes de Kislev. Llevamos 440 días de guerra con 100 rehenes todavía en la Franja de Gaza. La noticia central de hoy se produjo durante la noche, por lo tanto no está en los diarios, mucho menos en las primeras planas de los diarios de hoy. Es que esta madrugada se activaron las sirenas en una gran cantidad de localidades en el centro de Israel por el disparo de un misil balístico de los hutíes desde el Yemen. Allí vemos el mapa de defensa civil donde se marcan todos los lugares donde la gente debió ir a los refugios o cuartos protegidos en medio de la noche. El misil fue interceptado y neutralizado fuera del espacio aéreo israelí. No hubo víctimas ni heridos, aunque sí extensos daños materiales por las esquirlas. Allí vamos a ver en la zona de Ramat Efal, en las calles, automóviles alcanzados por las esquirlas del misil interceptor, especialmente en ese barrio. En realidad no es un barrio, es un concejo municipal, Ramat Efal, que queda muy cerquita de Tel Aviv y de Ramat Gan. Extensos daños materiales, pero el lugar más afectado fue una escuela en esa misma zona y la municipalidad de Ramat Gan. Vamos a buscar la imagen. Allí está la imagen de esa escuela. La municipalidad de Ramat Gan ya anunció que va a permanecer cerrada hasta nuevo aviso, ya que una parte del edificio se derrumbó. Afortunadamente a esa hora no había nadie en la escuela, lógicamente, y a esta hora en realidad no está del todo claro si lo que impactó en esa escuela fueron esquirlas del misil interceptor, como se dijo al principio, o un misil, el impacto directo, pero bueno, a la hora de preparar este informe esto no está definido y nosotros vamos a seguir pendientes de esa información. Desde el comienzo de la guerra, los hutíes dispararon más de 200 misiles balísticos y 170 drones contra territorio israelí. Y lo que vemos allí es lo que sucedió también durante la noche. Por tercera vez desde el comienzo de la guerra, Israel atacó 5 objetivos de los hutíes en Yemen. Decenas de aviones de combate israelíes llevaron a cabo la ofensiva en 2 olas de ataques contra infraestructura estratégica y económica de los hutíes y detuvieron la actividad de 3 puertos, en Judeida, Ras Isa y Asalif. Allí fueron alcanzados los remolcadores que transportan contenedores al puerto y de esta manera los hutíes han perdido por el momento la capacidad de transportar armamento que reciben desde Irán hacia su territorio. Además, fueron atacados 2 objetivos en Saná, contenedores de combustible y una central eléctrica, que es lo que veíamos en las imágenes. El ministro Eli Cohen, que es miembro del Gabinete de Seguridad del gobierno israelí, dijo esta mañana en diálogo con Galei Tzahal, la radio del Ejército de Israel, abro comillas, tenemos una cuenta pendiente con los hutíes. Esta no es la primera vez que atacamos, ya lo hemos hecho, atravesando una distancia muy significativa de 2.000 kilómetros y por ello estimo que este tampoco será nuestro último ataque. Fin de la cita. Por su parte, a primera hora de la mañana, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, difundió una publicación con un video destinado a la prensa extranjera que grabó previamente en inglés. Vamos a verlo. Over the last 14 months, Durante los últimos 14 meses, el régimen terrorista de los hutíes sostenidos por Irán en Yemen llevó a cabo centenares de ataques con misiles y drones contra el Estado de Israel. Esto ha sucedido nuevamente esta noche. Los hutíes dispararon un misil hacia el centro de Israel, obligando a millones de civiles
a protegerse en los refugios. El régimen de los hutíes es una amenaza para la paz y la seguridad en la región. Hoy, las fuerzas de defensa de Israel llevaron a cabo ataques precisos contra objetivos militares hutíes en Yemen, incluidos puertos e infraestructura energética en Saná, que los hutíes han estado utilizando de manera que contribuyeron eficazmente a su acción militar. Israel no dudará en actuar para defenderse y defender a sus ciudadanos de los ataques hutíes, decía Daniel Hagari. También el portavoz de los hutíes difundió una declaración en la que dijo que habían lanzado 2 misiles balísticos contra objetivos militares israelíes de calidad, esas fueron sus palabras, en Yafo, o sea, en Tel Aviv. También dijo que esta era la respuesta natural al ataque de Israel en el territorio de Yemen y que estos ataques de los hutíes contra Israel continuarán mientras siga la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Y esto me recuerda a Hassan Nasrallah, el ex líder de Hezbollah. Vamos a ver qué sucede con los hutíes y cómo termina esta historia. Y vamos a recordar entonces quiénes son los hutíes para saber de qué estamos hablando. Los hutíes son un grupo perteneciente a la rama chiita del Islam, pero no a la corriente central, sino que pertenecen a una rama minoritaria, los zaidíes. Desde el punto de vista estrictamente religioso, los zaidíes en sus rituales y creencias están más cerca de los sunitas que de los chiitas en realidad. Sin embargo, a nivel político esto no le molesta a Irán ni le impide darles dinero, armas, apoyo y convertirlos en una de sus proxies, una de sus milicias. El movimiento hutí es una tribu, es una organización de base tribal que pertenece a la familia al-Huti. El fundador fue Badreddin al-Huti de la ciudad de Saada, en el noroeste del Yemen, que era un religioso, un erudito que viajó a Irán y que allí recibió una gran influencia de la ideología del Ayatollah Khomeini, el líder de la Revolución Islámica de Irán. Uno de sus hijos, Abdul Malik al-Huti, es el líder de este grupo y la organización Hutí se creó en la década del 90, pero se volvió contra el gobierno de Yemen después de la invasión norteamericana en Irak en el año 2003. A lo largo de los años, los hutíes buscaron maneras para aumentar su popularidad dentro de la población del Yemen con distintos métodos, entre otras cosas el lema que llevan inscripto en su bandera y que tiene los mismos colores de la bandera de Irán y que dice: Allahu Akbar, Dios es grande, muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, maldición a los judíos, victoria para el Islam. El odio a los judíos y a Israel es uno de los factores más importantes, uno de los pilares de la popularidad de los hutíes. Este es el portavoz de los hutíes que yo mencionaba recién, y lo que es llamativo es esta narrativa doble, o contradictoria que utilizan los hutíes, porque en este odio a Estados Unidos y odio a Israel, dicen al mismo tiempo que Estados Unidos maneja a Israel, que Israel es su brazo ejecutor, y por otro lado dicen que odian a Estados Unidos y que Israel y los judíos dominan la política norteamericana, dominan Estados Unidos. Y aquí se ve el vínculo con la ideología de Khomeini, del gran Satán y el pequeño Satán. Más adelante, sigo en la historia, aunque no voy a profundizar demasiado en la historia de los hutíes. Aproximadamente en el año 2000 agregaron a su lista de enemigos a Arabia Saudita, y para ellos Arabia Saudita forma parte del eje que conforman Estados Unidos e Israel, y es otra entidad que los norteamericanos formaron y reforzaron. Cuando se convirtieron en una verdadera fuerza fue en el 2011, durante la llamada Primavera Árabe, las rebeliones populares que se dieron en varios países árabes
y que en muchos casos fueron aprovechadas por Irán. Los hutíes comenzaron entonces a recibir armas y aprovecharon el caos que había en el país, especialmente la desintegración del ejército en el contexto de esta rebelión de la primavera árabe. Incluso compraron armas a soldados que las vendían a cambio de comida. Robaron depósitos de armas completos del ejército del país y recibieron envíos de armas, por supuesto, de Irán. Y a partir de 2011 comienzan a ser cada vez más una milicia fuerte y bien armada. Arabia Saudita intentó derrotarlos en una guerra extensa y muy cruenta a la que llamaron tormenta decisiva, que tuvo éxito al principio, pero después fracasó y ahora están en una especie de cese de fuego. Hubo intervenciones también de otros países, no vamos a ahondar tampoco en esto, por lo menos no hoy. Pero los hutíes hoy en día dominan el norte del país, tienen su capital en Saná, por eso es importante también el ataque que realizó esta madrugada allí Israel, y nombraron una especie de gobierno, un consejo político, imponen leyes muy estrictas de vestimenta y comportamiento para las mujeres y tienen también sus medios de comunicación, especialmente el canal de televisión Al Masira. Tienen un arsenal importante de misiles de largo alcance y drones de Irán, como pudimos ver esta madrugada. Y como decía al principio, las tapas de los diarios no traen las noticias sobre el ataque en Yemen y el misil o los misiles de la madrugada, pero sí se centran principalmente en el tema de las conversaciones por un acuerdo que permita la liberación de los 100 rehenes que fueron secuestrados el 7 de octubre en Israel y que todavía siguen en el infierno de Hamás en la Franja de Gaza. Aquí vemos la tapa del diario Ma'ariv de hoy que titula con una cita: últimos arreglos, últimos preparativos antes del acuerdo, y la bajada dice: hay consenso entre Israel, Estados Unidos, los países mediadores e incluso Hamás en que en poco tiempo se puede lograr una fórmula para liberar a los secuestrados y frenar los combates. Un acuerdo en etapas. Entre las familias de los rehenes hay indignación y enojo y aseguran que para algunos de los rehenes este acuerdo significará una sentencia de muerte. No se debe llevar a cabo una selección, es la cita que trae el diario Ma'ariv en su primera plana, no solo porque es probable, muy probable, que Hamás no cumpla la segunda parte del acuerdo y no libere a los que estén en la segunda lista por cualquier cosa que les sirva como excusa, sino también porque el lapso de tiempo que puede pasar entre la primera parte y la segunda de la ejecución, de la puesta en práctica del acuerdo, puede significar que más rehenes mueran o sean asesinados. Hay que tener en cuenta las condiciones de vida y de salud en las que se encuentran desde hace 404 días y el frío invernal que se aproxima, que sin duda no será una ayuda para ellos. A todo esto se habla del fin de la guerra, pero todavía no se define cómo será el día después. ¿Qué pasará en la Franja de Gaza cuando termine esta guerra que ya lleva 440 días? ¿Quién se hará cargo de la reconstrucción de la infraestructura del enclave que está completamente destruida? Y sobre todo, ¿quién va a gobernar y quién va a tener el poder allí en la Franja de Gaza? Y dije, ¿quién va a gobernar y quién va a tener el poder? Porque generalmente no es lo mismo en algunos países de nuestra región y en algunos enclaves de nuestra región. Y esto me lleva a mirar lo que sucede en la margen occidental y que enseguida les explico qué tiene que ver una cosa con la otra. En la margen occidental, como vinimos informando en estos días, hay fuertes enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina y grupos terroristas palestinos, algunos de ellos relacionados con Hamás y la Yihad Islámica, otros que no están afiliados a ningún movimiento terrorista conocido y algunos incluso que son una mezcla de todo esto.
Todos ellos reciben ayuda y apoyo de Irán, especialmente con armas que reciben de contrabando a través de Jordania. La autoridad palestina dejó pasar mucho tiempo sin hacer nada mientras estos grupos se establecían, se conformaban, crecían y se armaban. Y en estos días se lleva a cabo un gran operativo, especialmente en campos de refugiados de Jenin y Tulkarem. También en las ciudades ya hubo al menos 3 muertos y decenas de heridos. El gobierno de Mahmoud Abbas o Abu Mazen en la autoridad palestina llama a esto Operativo Defensa de la Patria y el diario palestino Al-Ayam, vamos a verlo, aquí está, recoge hoy una declaración que hizo en las últimas horas el ministro del Interior de la Autoridad Palestina, general de división Ziad Al-Harri, que dijo que la operación continúa y continuará hasta que alcance sus objetivos de imponer la seguridad y el orden. ¿Y qué tiene que ver esto con la Franja de Gaza? Algunos analistas opinan que Israel y Estados Unidos, pero también otros países de la región, están observando todo lo que sucede ahora en la margen occidental y lo consideran una prueba de seriedad y eficacia de la autoridad palestina, por así decirlo, para ver si tiene la capacidad para controlar realmente e imponer la ley y el orden en su territorio. Según el diario Israel Hayom, Abu Mazen recibió un mensaje del gobierno norteamericano de que llegó el momento de mostrar su capacidad de control real y disipar así los argumentos de las autoridades israelíes que dicen que su impotencia frente a las organizaciones terroristas islámicas prueban que no podrá ser parte de la solución del esquema de gobierno que se establezca en la Franja de Gaza el día después de la guerra y mucho menos estar al frente. Y las fuentes dicen que tanto la administración saliente, el gobierno del presidente Joe Biden, como la próxima de Donald Trump, están a la espera de estos resultados y sostienen que esta es la última oportunidad que tiene Abu Mazen para mostrar que puede tener todo bajo control. ¿Cómo comenzó esta historia de estas últimas semanas de enfrentamientos internos palestinos y por qué Abu Mazen se decidió a actuar? Atención a esto. La historia comenzó después de que hombres armados de estos grupos terroristas robaron 2 furgonetas pertenecientes a las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina, colgaron en ellas banderas de sus grupos terroristas y salieron a alardear, a hacer una demostración de fuerza en el campo de refugiados de Jenin y en la ciudad de Jenin. Cuando los hombres de las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina entraron al campo de refugiados para recuperar lo robado, los terroristas detonaron un coche bomba y 5 efectivos de la autoridad palestina sufrieron heridas serias. En respuesta, entraron en el campo de refugiados más efectivos y además de otro tipo, más entrenados y más leales, dicen los medios palestinos, al presidente Mahmoud Abbas. Y desde entonces hay verdaderos enfrentamientos, batallas campales en esa zona. Las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina mataron, entre otras cosas, a uno de los líderes de la Yihad Islámica de mayor rango que tenía pedido de captura y arrestaron a muchos más, confiscaron armas, explosivos e incluso un coche bomba que estaba listo para ser detonado. La presión interna, por supuesto, es enorme. Las habituales acusaciones contra Abu Mazen y su gobierno de que sirven a los intereses de Israel y de Estados Unidos y que esta coordinación de seguridad que tienen con Israel, que la califican de vergonzosa. Todo esto, por supuesto, con estos enfrentamientos internos se ha multiplicado, se ha incrementado muchísimo, pero en eso consiste precisamente la prueba que tiene que pasar Abu Mazen. Si da marcha atrás, debido a la presión interna palestina, perderá toda justificación para participar después en la solución, en el gobierno que se establezca en la Franja de Gaza el día después de la guerra.
Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo y a suscribirse. Y les recuerdo que ahora tienen también la posibilidad de colaborar con Israel a diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Pueden sumarse al grupo de miembros del canal y allí muy pronto estaremos compartiendo informes especiales y un diálogo más fluido con nuestros seguidores. Nuevamente gracias, que tengamos buenas noticias. Shalom.